Buenos días. Me acuesto y no me veo, ¿verdad? Muy bien, vamos a comenzar. Veo que todavía faltan algunos de sus compañeros y compañeras, eh, pero bueno, vamos a ir comenzando, avanzando con los temas para verlo lo más posible. Permítanme antes iniciar la grabación de la sesión. Muy bien, la sesión pasada estuvimos revisando unos elementos conceptuales acerca de las diferencias entre autonomía e independencia. Y decíamos que estas categorías son necesarias su diferenciación no solo desde el punto de vista lingüístico o semántico, sino también desde el punto de vista histórico. Porque como iremos abordando, se darán cuenta que tanto Canadá como Estados Unidos van a transitar por procesos muy diferentes. ¿Sí? En algunos puntos van a coincidir, obviamente, sin embargo van a ser los menos, ¿no? Va a ser sobre todo esta tendencia a la diferenciación, más por las circunstancias, en la mayoría de los casos, que por decisión propia, pero vamos a ver también la influencia de algunos factores que determinaron el curso, digamos, del sistema, de los sistemas políticos respectivos, ¿no? Um, Empezamos un poco con Canadá, vimos esta situación de la autonomía, este grado de libertad relativo, bueno, todo es relativo en ese sentido, eh, pero que por lo menos tiene un campo de acción lo suficientemente amplio como para resolver sus asuntos más internos. Y vimos que la culminación o el punto más importante para Canadá fue el Acta Norteamericana de 1867. ¿Sí? Decíamos que a través de este documento se formalizó, podríamos decir, el reconocimiento británico a la autonomía canadiense, que si bien ya se tenía en la práctica, ¿sí? No se tenía muy claro hasta dónde podía ejercer esta autonomía hasta entonces la colonia británica, hasta entonces la Norteamérica británica, que después cambió el nombre a Confederación Canadiense. Entonces es más que nada ese sentido, ¿no? El hecho de que la, el acta canadiense o el acta de Norteamérica británica lo que viene a hacer es eso, ¿no? Formalizar y definir con más precisión, con más claridad, cuál es el papel de la metrópoli y cuál es el papel de los territorios subordinados o súbditos de la corona británica, ¿no? Sin embargo, nos quedó pendiente terminar el asunto de Canadá para ver la forma o el sentido que adquiere la autonomía conforme van pasando las décadas, y es ahí donde necesitamos enfocarnos ahorita. Les pedí que revisaran el texto de Historia Comparada de las Américas, y es una lectura bastante digerible. A mí me pareció muy interesante, o muy relevante, más que interesante, relevante desde el punto de vista sociopolítico, ¿sí? Porque vemos cómo se va conformando esta identidad propia de los canadienses a partir de su situación colonial, ¿no? Muy bien, si les parece empezamos con eso y luego avanzamos con lo que falta. Adelante, Arnoldo. Lo primero, bueno, lo que es interesante del texto es cómo menciona que Canadá tiene, por así decirlo, un gobierno que es conservador. Y aquí es cuando uno dice, bueno, si se dicen tantas cosas buenas de Canadá, no, no sé, eso está un poco extraño, ¿no? No, lo que pasa es que están basados en una especie de conservadurismo que podría decirse que está más fundamentado en, podría decirse incluso la evolución que la revolución, por así decirlo.
pone el ejemplo de que mientras que los franceses, si ven un desperfecto en la casa, prefieren tirarla toda y volverla a hacer, los ingleses simplemente parchan lo que está dañado. Y eso es en lo que está fundamentado las ideas del gobierno canadiense, además de la idea del bien común. Y por eso es que, como el objetivo máximo del gobierno es buscar el bien común, pues no tienen gran problema en que sean liberales o conservadores los que están en el poder, tengan objetivos, digamos, similares y benéficos para toda la población. Ok, muy bien, muy pertinente este primer comentario porque eso nos va a ayudar mucho a entender varias cosas más adelante. Y me refiero no a esta sesión, o bueno, no solo esta sesión, sino a otras en torno a las decisiones propias del Canadá. Me parece que nosotros vivimos en un contexto, en el contexto mexicano, en el que se ha, ¿cómo podría, satanizado, podríamos decir, la izquierda y la derecha y todos los puntos intermedios entre ellos, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de derecha? Bueno, esta tendencia ideológico, política y social. Bueno, antes de entrar a eso, estas corrientes, tanto izquierda y derecha y los puntos intermedios o extremos, ¿sí? Son perspectivas que tienen algunos grupos sociales para interpretar la realidad o cómo perciben que debería de ser la realidad social, ¿sí? Entonces tenemos al grupo o al ala conservadora, ¿sí? O de derecha, ¿sí? Que tiende más a la protección de lo nacional, al mercado interno, aboga más por la propiedad privada, por el bienestar individual, porque entiende a la familia como el punto nuclear o el punto básico de la misma sociedad, ¿no? Entonces, como lo dice su nombre, el conservadurismo pretende mantener lo más posible y lo más íntegramente posible, ¿sí? el sistema social que ha imperado durante algún tiempo en una respectiva nación. En cambio, tenemos las tendencias de izquierda, que no son totalmente lo opuesto, ¿sí? Eso también es importante decirlo. Hay escalas en cada punto de esta jerarquía o estos niveles de ideologías políticas, entonces no siempre van a ser totalmente opuestas. La izquierda tradicionalmente o teóricamente se le ha vinculado con procesos más colectivistas, ¿sí? Entiéndase que colectivista en el sentido de que se prepondera el bienestar común que el bienestar individual, ¿sí? Entonces, eso no significa marxismo o comunismo, esa es solo una de las formas políticas que adquirió la izquierda, ¿sí? No es todo la izquierda. Entonces, el punto focal de la izquierda es el desarrollo, el progreso, pero en pro de la sociedad, no de sujetos individuales. Trata de que todos los grupos sociales pues estén en una situación relativamente estable. Pero de ahí vienen las malas interpretaciones, ¿no? En el sentido de que la izquierda quiere que todos seamos pobres y que no sé qué. Bueno, es que esa es una transformación, una mala interpretación histórica que tenemos, ¿sí? Yo no estoy ni a favor ni en contra de ninguna de las dos tendencias, pero sí me parece importante entenderlas antes de criticarlas. Y Ahora, aparte, estas sí, conductas se ven fortalecidas en el discurso público, sobre todo porque los que más destacan de ambos lados son los extremos. O sea, uno piensa en la derecha, en la extrema derecha, e inmediatamente se imagina el fascismo, o piensa en la extrema izquierda, e inmediatamente imagina gulags. No sé, actualmente digamos que el discurso está muy ideologizado de que, oh no, tienes que estar de un lado o del otro, y si no estás aquí, estás en contra. exactamente, y justamente a eso iba. Regresé, ya hice esta aclaración teórica un poco, ¿no? Ahora, y ahorita les comparto un libro ahí en el chat. Eh, Vamos al plano mexicano, ¿sí? Porque eso también nos va, nuestros parámetros ideológico y político, perdón, nos van a ayudar a entender mucho de lo que sucede afuera, ¿sí? A veces nos limitamos tanto a nuestro campo nacional que pues no siempre terminamos por entender lo demás, ¿no? Nos encerramos tanto, y eso lo hablo no solo de la política, sino de cualquier aspecto incluso académico.
A veces nos encerramos tanto en nuestra propia perspectiva que nos negamos o negamos otras realidades, ¿no? Y eso es bastante dañino y poco enriquece para cualquier ámbito. Pero bueno, el caso es de que la trayectoria histórica de México siempre ha tenido esta perspectiva maniquea, ¿no? De que bueno y malo, negro y blanco, liberal y conservador. Sin embargo, déjenme decirles que es muy engañoso, ¿sí? Eh, únicamente interpretar la realidad bajo esta dualidad, estos binomios, más que dualidades, binomios. Porque desde que pierden los conservadores el poder en 1867, ¿sí? Con la caída del imperio de Maximiliano, empieza una satanización de la derecha, hacia la derecha, mejor dicho, y hacia el conservadurismo, ¿sí? Que no nos permite entenderlo en su contexto y en sus dimensiones teórico-políticas. Entonces, parece que regresamos a esa época, parece que estamos otra vez a mediados del siglo XIX, ¿sí? Donde ahora si eres de derecha o conservador, eres prianista, ¿sí? Ya está ahí una catalogación para eso, y si eres de la izquierda, estás bien y cosas similares, digo, cada gobierno va a enarbolar una bandera, ¿no? Eh, y es lo que está ocurriendo en este momento. Entonces nuestras concepciones sobre lo que es la izquierda y la derecha están muy tergiversadas, ¿sí? Ni siquiera hemos entendido exactamente bien a qué se refiere. Cuando hablamos de conservadores en la actualidad, nos parece que estamos refiriendo a personas apátridas, únicamente de clase alta, cosas similares, ¿no? Y cuando hablamos en la izquierda, pensamos que son estos movimientos pues no, ni siquiera sé cómo decirlo de que no parezca una acusación, ¿no? Radicales, vamos a llamarlo, ¿sí? Pero bueno, el caso es que nosotros no entendemos todavía muy bien, o no, los mexicanos en general no hemos entendido muy bien a qué se refiere esto de la política, ¿sí? Le queremos entrar al debate sin saber de antemano en qué consiste. Lo mismo pasa con la historia. Hay un montón de gente que es aficionada a la historia y digo, es válido, la historia no le pertenece a los académicos, pero le quieres entrar únicamente con un montón de datos, sin entender mucho del contexto, sin entender mucho de la ideología, y eso es bastante peligroso, ¿no? Eso no permite la reconstrucción adecuada de la realidad histórica, y algo similar ocurre con los conceptos de izquierda y derecha y otros, ¿sí? De hecho, ni siquiera sabemos diferenciar entre política, gobierno, poder, Estado y nación, ¿sí? Que son elementos básicos. Pero bueno, no quisiera parecer fanático, pero yo les dije que me dedico a esto de la política, entonces ahí pueden ver la intención, ¿no? Bueno, el caso es que no querramos entender a la derecha o el conservadurismo canadiense como lo entendemos nosotros, ¿sí? Ellos sí entienden lo que es la derecha y el conservadurismo y el liberalismo, nosotros no, ¿sí? O la mayoría de nosotros no quisiera generalizar. Pero bueno, ahorita entramos con mayor detalle a eso. Levantó la mano David y después José Ricardo. Sí, mi comentario también va a ser respecto a la parte que mencionó la lectura al inicio, que Canadá es un país conservador, y a mí me saltó mucho eso porque la imagen que se tiene de Canadá o las políticas que Canadá implementa pues no son tradicionalmente conservadoras. Pero leyendo la lectura y analizándola, lo que sentí yo es que se refiere a un conservadurismo no tanto ideológicamente, sino en cuanto a cómo funciona su administración, y las instituciones que tienen son de estilo conservadoras. Utilizan un sistema parlamentario como el de Reino Unido, el Westminster, y muchas de sus instituciones, en lugar de, como menciona también mi compañero Arnoldo y mencionó la lectura, en lugar de querer reconstruirlas todas, ven cómo intentar salvaguardar, o sea, mantener una continuidad, no tanto con las otras tendencias que son, pues, intentan salvaguardar, intentan conservar lo que se tiene, y no es tanto una cuestión ideológica, sino es tanto más bien una cuestión administrativa. Las instituciones que tienen son conservadoras, pero eso no quiere decir que Canadá como ideológicamente sea conservador. Y pues como lo podemos ver, como también nos mencionan, que muchas de las políticas sociales, como lo son el seguro de desempleo, y fueron más grandes que fue a mediados del siglo XX,
fueron implementados por los mismos conservadores. Y es un conservadurismo no tan radical, sino como menciona, sino es un conservadurismo más bien como de centro, que vela mucho por las instituciones, ¿verdad? Eso es más que nada. Perfecto, David. Muchas gracias por su participación. Definitivamente tenemos que tener mucho cuidado o mucha conciencia de a lo que nos referimos cuando hablamos de estas tendencias. Y su compañero David hizo, yo me parece, una precisión fundamental. El hecho de que cuando hablamos de que en Canadá son conservadores, no necesariamente nos estamos refiriendo al total o al grueso de la población. Nos estamos refiriendo al modo en que se realizan las cosas de la política, en este caso las instituciones y las actividades administrativas tienen una tendencia conservadora o de derecha central o de centro derecha, ¿sí? En el sentido de que no buscan cambios radicales porque al parecer no lo necesitan, ¿sí? Esa es otra cuestión que también hay que entender cuando hablamos de ideologías políticas. Vamos a decir, pero ¿cómo que Canadá es conservador? Porque muchos me imagino que a lo mejor tuvieron esa reacción. Pues sí, porque pues no, ese es el sistema que eligieron porque les funciona, ¿sí? Supieron encontrar el equilibrio. Y que, insisto, no se trata de este conservadurismo decimonónico del que nosotros tenemos idea, o de estas acusaciones a la derecha que tenemos ahorita nosotros noción desde la parte gubernamental, sino que se trata de algo más mesurado y que se toman las cosas con calma. Digo, la población canadiense no es la población mexicana o no es la población norteamericana. Ellos tienen una simbiosis cultural y por eso iniciamos antes con lo de sociedad y cultura, porque eso nos permite entender por qué llevan ese rumbo, ¿sí? Si a ellos les ha funcionado perfectamente, claro, con sus altas y bajas, el sistema de centro derecha, pues que mejor, ¿no? Es un problema que América Latina ha tenido siempre. ¿Qué tipo de gobierno vamos a tener? Y como bien dice su compañero Ricardo en el chat, los extremos se parecen y se tocan, ¿sí? Entonces, ni tan, como dice el dicho, ¿no? Ni la vela, ni tan cerca ni tan lejos que no alumbra al santo, ni tan cerca que lo queme, ¿no? Porque ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Entonces, América Latina se ha ido a los extremos en varias cuestiones y no ha encontrado su equilibrio, ¿sí? Desde las dictaduras militares de derecha de Pinochet y compañía, ¿sí? Hasta las izquierdas radicales de Maduro y compañía. Entonces, pues, ¿dónde estamos ubicados? Y México no se ha escapado de ese sistema, ¿sí? De hecho, creo que Krause, digo, no soy fan de él, pero tiene una propuesta y una interpretación interesante que dice que durante todo el siglo XX México ha estado como en un péndulo político, ¿sí? Cuando se parece que se va mucho a la derecha, se regresa un poco al centro y luego a la izquierda, y luego sucesivamente, ¿no? Se supone que busca el equilibrio, pero no lo he encontrado definitivamente. Muy bien, Ricardo y después Arnoldo. Iban a hacer 3 comentarios un poco rápidos. Lo primero es que también otra palabra que puedes confundir con Canadá, que yo la consideraría más un estilo tradicionalista, pero en cuestión de su gobierno, o sea, busca mantener el gobierno que se ha mantenido y cuidar esa tradición de gobierno. Aunque también cuando se escucha tradicionalista es como que, derechas o muy conservador. Y otros son rápidos. Y los otros dos también es de... Hay que saber situar qué es el conservador en esas épocas y qué era la izquierda en las otras épocas. Porque aquí tirando un ejemplo al aire, por decir, Benito Juárez, cuando hizo las reformas, bueno, Benito Juárez, Iglesias y todos ellos conocieron las reformas de separar la iglesia y Estado, por decir. Digamos, eso sonaría muy de izquierda, de separar los órganos de gobierno, ir en contra de lo conservador que era la iglesia y todo. Pero a lo mejor en otras tendencias ellos eran perfectamente conservadores o perfectamente de ideología que para nosotros sería conservador. Solo que para esa época era otro concepto, otra idea. Y pues hay que tener cuidado con eso porque luego, si nosotros tomamos nuestra perspectiva y la mandamos al pasado y lo glorificamos, vamos a tener personas diciendo que, pues, no sé, Benito Juárez es el mejor presidente, o de que si Porfirio Díaz se hubiera quedado en la presidencia, México sería primer mundo y no sé qué más.
Más que nada esto por lo que usted mencionaba, de que hay personas que van al pasado, agarran alguna cosita y no observan alrededor, o sea, no se contextualizan, simplemente toman lo que les conviene para glorificar o demonizar a cualquier persona y no entienden que simplemente eran hombres, generalmente hombres, haciendo lo que su pensamiento o lo que su gente quería en ese tiempo y ya, no son salvadores o no son demonios. Aquí también va Agustín de Iturbide, por cierto, pero bueno, ese era el comentario. Ok, muy bien. Sí, definitivamente se trata de, de un tema complejo. Y cuando dicen, por ejemplo, nunca hables de fútbol, religión y de política en la mesa, pero digo, ¿por qué no? ¿Sí? ¿Por qué no hablar de esos temas como si fueran sagrados o si fueran prohibidos? No, al contrario, hay que entrarle a los temas, pero con conciencia, ¿sí? Con conciencia y con conocimiento, más que otra cosa. Y aparte de esos tres temas, le agregaría el otro, que es el tema histórico. ¿Por qué no entrarle a la historia? ¿Por qué no entrarle a la política, a la religión o al deporte? O bueno, el fútbol en particular, ¿sí? Si no se habla sobre los temas, pues no hay cambio, ¿sí? Pero insisto, siempre con conciencia y con conocimiento. De lo contrario, pues ahí entonces ya estaremos en una situación más difícil, más compleja. Muy bien, gracias Ricardo. Arnoldo, tiene la palabra. Aquí hay una palabra clave que mencionó hace un rato y eso es que les funciona. Muchas veces yo estoy muy peleado con esa idea de que, oh sí, el gobierno educativo, digo, el sistema educativo, el sistema tal que funcionó en tal país de primer mundo súper lejos. Hay que íntegro traerlo a este otro país que es un contexto absolutamente distinto y esperar a que funcione. Y si no funciona es que la población es tonta, que no, la gente que se puso, hay corrupción, no sé. No funciona porque obviamente no es el mismo contexto, no es el mismo país. Y muchas veces como que la gente se empeña en que no, es que si funciona bien allá tiene que funcionar por fuerza, también aquí no. Lo que funciona en un lugar puede ser perfectamente no lo ideal en otro y eso está bien. Tiene que haber variedad en la política porque no todos los contextos son los mismos. Y otra cosa es que muchas veces siento que, sobre todo discursos conservadores actuales, se aferran no en conservar, sino en regresar. En decir, no, todo lo que está ahorita ya está mal, hay que regresar a un pasado idealizado en el que realmente nunca existió. Y ahí es donde tiene que estar lo bueno, que eso me parece también bastante peligroso porque, bueno, si uno intenta regresar al pasado, no hace más que volver a caer en el presente eventualmente. Exactamente, digo, es muy difícil, insisto, tratar de aplicar lo que otros países hicieron. Por ejemplo, nosotros vemos a Canadá, un país de primer mundo, con una tendencia de centro derecha, pero luego nos vamos a países escandinavos y ellos tienen una tendencia de izquierda, pues no tan de centro, ¿sí? Lo que llamamos socialdemocracia, y les ha funcionado y son un país de primer mundo. Pero hay que entender, sobre todo Suecia y Noruega, ¿sí? Pero hay que entender que su sistema o su situación geográfica, histórica, política, social, etcétera, es totalmente diferente. Entonces vemos ahí un caso bastante interesante. Tenemos dos países de primer mundo con sistemas radicalmente opuestos, pero que les ha funcionado y están en una situación bastante importante. Claro, vamos a hablar de Noruega y Suecia o compañía, que tienen una población no mayor a 7 u 8 millones de personas a nivel nacional, cuando solo eso es lo que tiene Nuevo León, por ejemplo, ¿sí? O Jalisco, o el caso de Canadá también. No sé ahorita cuándo anden las cifras, no sé si alguien tiene el dato, pero digo, yo creo que no es ni la mitad de la población mexicana Pues está actual, que son. bastante mal. La última vez que había checado era algo, no chequé la población, pero sí había un dato que decía algo así que como por cada 3 pensionados hay un trabajador o algo así, o para cada 6 pensionados hay un trabajador, o sea, están bastante peligrosos. Exactamente, o sea, ellos tienen otros problemas que a lo mejor nosotros no, pero que nosotros ya nos está ocurriendo. El bono demográfico está cayendo, ¿sí? Y está cayendo rápido. ¿Qué quiere decir esto? Que en un momento dado, la población de la tercera edad, es decir, retirada o en edad no laboral, pues va a superar a la población en edad laboral o económicamente productiva, ¿no? Entonces, la situación de muchos países de primer mundo ya está en esa situación, ¿sí? Y México ya está empezando a virar hacia allá. Pero bueno,
Vamos a tratar de no escabullirnos tanto de nuestro objeto de estudio ahorita. Y en el chat les dejé 3 links. El primero es un abordaje teórico que hace Norberto Bobbio, este representante de la Escuela de Turín del siglo XX, que habla sobre las izquierdas y las derechas, y no solo desde el punto de vista de la definición, sino qué implicaciones tiene este sentido. Me parece que ahorita, en lo que va del siglo XXI, tendríamos que replantearnos qué implica la derecha, la izquierda, y probablemente buscar otras alternativas para entender el curso de los hechos. Esa es una cuestión. El siguiente documento es un clásico ya de la historiografía mexicana, de Charles Hale, que es el liberalismo en México en los tiempos de Mora. Entonces aborda la primera mitad del siglo XIX, ¿sí? Que nos ayuda a entender un poco cómo se fue constituyendo esta idea del conservadurismo, ¿sí? El liberalismo, perdón. Y luego, el último es la historia o un abordaje histórico, ¿sí? De la derecha mexicana en el siglo XX. Entonces son textos gratuitos que pueden ahí consultar si a alguien les interesa el tema. Pregunta José Ricardo, que si el sistema educativo en Islandia, donde hay televisiones y Minecraft, ¿qué es Minecraft? ¿No funcionará en mi rancho? Bueno, considera que hace 15 días nos quedamos sin luz y sin internet, ya tú dirás, ¿sí? Y además la mitad de la población está en pobreza extrema. Entonces puede ahí haber una triquiñuela rara. Muy bien, José Ricardo, ¿quiere participar? No, se me olvidó bajar la mano. Disculpe. Muy bien, no hay problema. Ok, entonces para regresar al punto y evitar otra vez como que divagar, estamos hablando de que Canadá, aunque pertenece al ámbito del primer mundo, de lo que se llama el mundo desarrollado, como lo querramos ver, y ha tenido esta tradición colonialista durante mucho tiempo, ¿sí? Autónoma, y bajo una estructura o un sistema que se interpreta como de centro-derecha, ¿sí? Pero insisto, eso es lo que les ha venido funcionando y están relativamente bien, o al menos mejor que nosotros, ¿sí? Eso no significa que tengamos que ser nosotros de centro-derecha, pero a lo mejor podremos adaptar algunas cosas. Muy bien. También del centro-izquierda o de la socialdemocracia escandinava. ¿Alguien más que quiera comentar algo sobre la situación canadiense? Bueno, entonces ya habíamos hablado un poco sobre la situación de Canadá desde la firma del Acta de Norteamérica Británica y decíamos que esto a la larga va a ser bastante benéfico para Canadá porque le va a permitir establecer un sistema autónomo de relativamente libre acción y que les va a funcionar. Digo, no dejan de estar integrados hasta cierto punto con el Imperio Británico, pero pues lo que pasa de la puerta hacia adentro ya es otra cosa, ¿no? Entonces, aunque viven en el mismo barrio, cada quien tiene su casa y es la forma que lo podríamos interpretar. Sí, y de hecho la analogía que utiliza el autor, ¿no? Y que alguien mencionó antes, Canadá es como una casa, se ve como una casa, o los británicos, el liberalismo anglosajón, sí, el conservadurismo anglosajón, perdón, que cuando algo falla, pues nada más tienes que arreglar eso, no tienes que tirar la casa y empezar de nuevo. Y de hecho, digo, Inglaterra siempre ha tenido también una tendencia conservadora, a veces más, a veces menos, pero en general también siempre ha sido conservador. Antes de pasar a la otra descripción de los eventos, quise mostrarles este esquema. Tenía otro que podría servir mejor por lo de los extremos, pero bueno, ese es el que hay ahorita. ¿Sí? Y como vemos, pues hay una gradación, ¿sí? No todo es ni blanco ni negro totalmente, hay escalas de grises y cosas así, ¿no? Entonces, en teoría, sí, se ha vinculado a Canadá como una centro derecha y en algunos momentos hasta la derecha tradicional, pero hasta ahí.
pero regularmente ha virado siempre hacia el centro derecha, ¿no? Han habido intentos del centro izquierda a través de algunos partidos políticos, pero como iremos revisando, no va a ser la tendencia general, va a ocurrir va a ocurrir ocasionalmente nada más. Para eso vamos a revisar algo de los gobiernos contemporáneos. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa o a qué nos referimos cuando hablamos de esta derecha o de este centro conservador, centro derecha, como le querramos llamar, de lo que pasa en Canadá? Bueno, destaco aquí algunas particularidades, ¿no?, que en el texto pudieron ustedes notar. Uno es que Canadá no se ha caracterizado históricamente por tener tradiciones republicanas, es decir, un poder distribuido, supremo, en el que la participación de la ciudadanía sea la última palabra, sino que han tenido más esta tendencia monárquica, ¿sí?, colonial. Entonces, por eso no les fue difícil adaptar el conservadurismo que ya tenían, ¿sí?, o la tradición conservadora, lo perfeccionaron y tomaron lo mejor que tenían y se dedicaron a ello, ¿no? En la lógica de que para qué empezar de cero con algo nuevo que no conocemos, ¿sí?, sino buscar la mejor forma de reparar lo que se tiene, ¿no? Por eso se le llama que es una tradición conservadora progresista, ¿sí?, o reformista, es decir, ir cambiando de a poco las cosas que vayan fallando y lo que no, bueno, poder buscarle alternativas, pero no empezar de la monarquía a la república como intentó México en algún momento, ¿no?, sino buscarle la forma. Ya hablamos del país de tradición conservadora. Se trata de un sistema político muy particular en el siglo XIX y principios del XX, porque se basa en la oligarquía, es decir, en grupos hegemónicos, valga la expresión de Gramsci, que basan su poder o su prestigio en el poder económico, en el poder financiero. Entonces, en última instancia, ellos van a tener la última palabra. Algo así como lo que ocurría en México en el Porfiriato sin Porfirio Díaz, ¿sí? O sea, quitando esa figura central, pero tenemos a grupos de interés basados en acumulación de capitales, ¿sí?, y que deciden la política o el rumbo, ¿sí?, de la nación. Y hasta cierto punto deciden quiénes participan y cómo se lleva a cabo la actividad, etcétera. Sobre todo porque también la tendencia de partidos políticos va a ser un poco más reciente, ¿sí? Ya lo sabía antes, por supuesto, con esta oleada de partidos que surgieron después de la Revolución Francesa y cosas así, pero también no va a ser lo general, ¿sí? Canadá no se va a caracterizar, por lo menos a lo largo del siglo XIX, por esta tendencia de participación por partidos, sino más bien por facciones y por grupos un poco más disgregados, más informales, como los constituyen la oligarquía. Entonces, en ese sentido, van a abogar por un fortalecimiento de la monarquía parlamentaria. Ya les había dicho yo que a Canadá no le molesta pertenecer o ser súbdito, en teoría, de la monarquía británica, siempre y cuando haya un equilibrio de poderes y una representación de la sociedad, ¿no? Entonces, ese prestigio o esa aura mítica que pudo llegar a haber tenido la corona, ahorita pues ya no tanto, ¿sí? Por ejemplo, digo, no sé si vieron la serie de la corona de Netflix, así como vemos la realeza de carne y hueso, ¿no? Bueno, algo similar, nada más que en el siglo XIX todavía tenían esa aura de misticismo y de linaje que va a sobrevivir hasta la Segunda Guerra Mundial, más o menos, ¿sí? Y sobre todo considerando que están en la época victoriana, ¿no?, la época de mayor esplendor del imperialismo británico. Entonces sí no les molestaba pertenecer a un sistema monárquico siempre y cuando, insisto, tuvieran esta representación parlamentaria o de la población. Por eso es que el sistema va a abogar por, insisto, este equilibrio de poderes,
pero no necesariamente que surge del pueblo y luego se traslada a instituciones como el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. No va tanto así, sino que los órganos de gobierno están sustentados, ¿sí? O están formados por los diferentes elementos sociales o políticos que constituyen el sistema británico como tal, ¿no? Uno de ellos es la Cámara de los Comunes, que son estos representantes electos por la población a través de partidos en muchas ocasiones. Está el Senado, que son designados, sus miembros son designados ya sea por la autoridad real o por las autoridades locales, ¿sí? Que son gente de linaje y de tradición, digamos, que precisamente provienen en muchas ocasiones de las oligarquías que ya les hablaba. Y hay un gobernador general, que es designado directamente como representante de la corona en los territorios, o en este caso Canadá, que es la autoridad real. Real como royal, no como real. Ahí a lo mejor ahí puede haber esa barrera del idioma. Entonces, como ese representante de la autoridad de la realeza o del rey, en este caso de la reina, que el gobernador general o la gobernadora general, pues a lo mejor pues no nos suena, ¿verdad? Porque siempre a lo mejor tenemos en la mente el primer ministro, pero juega una figura central en el sistema político canadiense, porque al final es quien mantiene este equilibrio, ¿sí? Y digo, también es una manera de refrendar la presencia británica en Canadá, así como en otros países de la mancomunidad británica, ¿sí? Y evitar que empiecen con movimientos separatistas. Pero digo, la idea del gobernador o gobernadora general no es imponer la política, simplemente vigilar que se lleve bajo los preceptos legales de la corona, ¿sí? Es más bien como una especie de árbitro, ¿sí? No quisiera decir que es como un virrey, pero algo similar, ¿no? Es como un garante de la estabilidad del imperio, ¿sí? Una autoridad real que tiene algunas funciones ahí en los territorios. Y bueno, este sistema se va a empezar a constituir tímidamente desde las guerras franco-indias o al final de estas, cuando Francia tiene que ceder a Gran Bretaña su territorio. Pero insisto, por las múltiples razones que ya describimos, de las guerras de Gran Bretaña y varias cosas, pues va a demorar un poco en constituirse hasta casi mediados del siglo XIX. Pero hasta la época actual el sistema no ha cambiado mucho, ¿sí? Claro que ha habido reformas, ha habido cambios, como los vimos acá, ¿sí? Estos cambios sucesivos y atribuciones y otras cosas, pero en general no se ha modificado gran cosa, ¿no? En esencia, el tema sigue siendo igual que hace 150 años, hace casi 200 años, pero insisto, es algo que les ha venido funcionando, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta o comentario hasta aquí? ¿Alguna duda? Dice Lucero, ¿y eso que no es la verdadera reina? ¿Cómo está eso? Ay, no me funcionaba el celular, perdón. Sí, que es que hace tiempo salió como muchas noticias de que la reina Isabel era ilegítima y que, bueno, su familia toda completa o sea, no son de la realeza, sino que tal vez tienen linaje tal vez de la realeza, pero no son los verdaderos reyes. Y eso es lo que vi. Ok, digo, no me consta ni lo contrario ni lo opuesto, como dirían por ahí. Realmente ahí no sé cómo está el asunto, ¿no? Son asuntos ya más que sí trascienden a lo público, pero bueno, son cuestiones de familia. Hasta donde yo tengo entendido, pertenecen a la casa de los Tudor, ¿verdad? Si alguien está más familiarizado con esos temas, me parece que pertenecen a la familia de los Tudor y ganaron legítimamente el derecho a gobernar Inglaterra después de una fase de guerras ahí medio complicadas, ¿no? Pero bueno, no estoy seguro ahí cómo está el asunto. Pero bueno, ya, sí, digo, ya el hecho de que el poder sea hereditario por el mero hecho de ser la familia tal,
pues sí, ya como quiera puede despertar suspicacias, ¿no? Pero bueno, insisto, a los británicos no les ha molestado, no sé más cuánto vaya a durar el sistema monárquico, ¿sí? Pero igual hasta sienten orgullo de pertenecer de ser de los últimos países que tienen una reina como jefe de Estado, ¿no? Jefa de Estado. Entonces, bueno, eso ya es más una cuestión social, ¿sí? De hecho, solo un par de veces se han como que amotinado los ingleses en contra de la reina, y una de ellas fue durante los tiempos de Lady Di y cosas así, pero de ahí en fuera no ha habido mayor problema. Muy bien. ¿Algo más acerca del Canadá, de la autonomía? ¿Algún comentario o pregunta? Ok, muy bien. Entonces podríamos pasar a lo siguiente. Les encargué leer a Pani. Me parece que sí, ¿no? Para lo de la independencia de Estados Unidos. Sí. Excelente, sí, porque si no, como quiero, hubiera revisado la grabación anterior y se hubieran delatado solos. Bueno, vamos a ver que la situación de Estados Unidos va a ser diametralmente diferente, ¿sí?, a lo que ocurría en Canadá, ¿de acuerdo? En el sentido de que el propio sistema colonial, entre comillas, que existió desde el siglo XVII, pues no va a ser muy estricto, no va a estar regulado, ¿sí? No va a haber un acta de la Norteamérica británica como ocurrió en Canadá, sino que más bien se trata de acuerdos informales o de un reconocimiento informal, ¿sí?, hacia las instituciones metropolitanas. Sin embargo, eso no impidió que en algún momento sí se sintieran los colonos de las 13 respectivas zonas, pues como que aturdidos, cuando ya empezó ahora sí a pretenderse aumentar el poder de la corona en el territorio, ¿no?, en el territorio americano. Entonces sí, las trayectorias, insisto, van a tomar rumbos diferentes. ¿Qué nos dice Pani al respecto? Emerson, lo escuchamos. Sí, gracias, maestro. Bueno, creo que es un punto que llegamos a comentar en las sesiones anteriores cuando precisamente hablábamos de la lectura de Pani, que pues los colonos, como bien usted menciona, pues tenían como una especie de perspectiva, pues positiva, ¿no?, de la corona, en el sentido de que, bueno, tenían mucho grado de libertad en muchos aspectos. Entonces, precisamente por esto fue que pues, se habían mantenido contentos, ¿no? Por que tenían pues, cierto grado de pues, la autonomía que hemos venido mencionando, ¿no? Tal vez en la teoría sí estaban sujetas a pues las órdenes o las disposiciones de la corona, pero en la práctica pues en realidad tenían muchas libertades. Entonces, ya cuando pues, se pretende imponer un mayor control sobre estas colonias por parte de la corona, pues como que pues, a los colonos que tenían en muy alta estima el gobierno real, pues como que se les cae un ídolo, ¿no? Y pues esto evidentemente no causa muchas inconformidades, la mencionada por ahí ley de timbre, ¿no? Muchos colonos evidentemente lo consideraron como un abuso, ¿no? Y pues fue ahí como empezó el descontento. Y bueno, esto evidentemente pues propició muchos otros levantamientos, varios movimientos, y pues a la larga esto fue lo que, junto con muchos otros factores, pues lo que propiciaron la independencia. Entonces yo creo que podemos empezar con eso, ¿no? De que, bueno, había cierto grado de libertad para las colonias en el momento en el que este fue retirado o se pretendió limitarla, pues esto evidentemente pues, no les agradó y fue lo que propició todos estos movimientos. Así es, digo, podríamos decir que la situación de independencia de las colonias de la costa atlántica fue casi de la noche a la mañana, es decir, en menos de 20 años que empiezan estos gravámenes sobre diferentes artículos, es cuando realmente se ve esa incomodidad de los colonos por no participar, ¿sí? Entonces la renuencia a pagar los impuestos establecidos por la corona me parece desde mi punto de vista que no eran solamente o primordialmente por un asunto económico,
sino también por un asunto político en el sentido de que, o simbólico en el sentido de que, oye, pues tú, ¿cuándo has estado aquí, no? Y ahora sí quieres que te pague, si nunca me has extendido una participación real en los gobiernos o cosas así, cosa que sí tenían los colonos, ¿sí? O sea, sí tenían esa participación, de hecho, más que la propia autoridad británica, pero pues no les gustó, ¿no? Era una cuestión a lo mejor de orgullo, podríamos decir. Pero el caso es que en menos de 20 años, ¿sí? O en alrededor de 20 años, empieza este proceso que va a impactar de manera bastante negativa para Inglaterra, ¿sí? El asunto de los impuestos. Muy bien, ¿qué más nos informa Pani sobre las 13 colonias y su independencia? Yo siento que de cierta forma la prensa, bueno, la prensa, los medios de comunicación en general tuvieron bastante que ver en este proceso, puesto que eso fue lo que permitió que la gente se informase rápidamente al respecto y tomar una posición, digamos, favorable ante el asunto de la independencia. Y a la vez también, no sé, este proceso me recuerda incluso un poco a la propia independencia mexicana, salvando las diferencias, pero es a grandes rasgos algo parecido. Digamos que hay un problema con el gobierno principal queriendo ser más centralista, por así decirlo, e intentando afirmar más su poder, y esto de alguna forma desencadena un movimiento de independencia. Aunque claro, en Estados Unidos es mucho más directo, en México se va a dar eso luego de un viajezote incomprensible, y acá va a ser más directamente el ya hay que cortarlos inmediatamente porque no tenemos representación y si estamos pagando taxas. Y de hecho es algo interesante, el lema no taxation, no representation es muy poco, digamos, heroico, no es como que es súper idealista o algo así, no, es algo súper simple. Si pagamos impuestos y no hay representación, entonces, ¿qué es esto? Es, digamos, un lema casi hasta lógico. Sí, de hecho, la autora hace una comparación con la Libertad, libertad, igualdad, fraternidad. fraternidad de Francia, de la Revolución Francesa, que lo pone como más idealista, ¿no? Como más utópico, pero que digo, enarbolaba en aquel momento alguna necesidad o alguna justificación, ¿no? En cambio, el de no hay impuestos sin representación, pues era más pragmático, ¿no? Que va a ser mucho de la actitud norteamericana hasta hoy día. El hecho de ser más pragmáticos y una participación más directa, relativamente hablando, pues sí va a ser ese asunto, ¿no? Y respecto al caso mexicano, no sé qué tanto lo podríamos comparar con el proceso independentista. Yo lo catalogo más como la situación que viene después de la independencia, cuando el establecimiento de un gobierno central, pero republicano, ¿sí? Y las regiones no se quieren someter, ¿sí? Como cuando se separó Yucatán, cuando se separó Chiapas, cuando intentó toda la franja noreste, Sonora lo intentó, Aguascalientes, etcétera, pero ya en el experimento republicano, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. El caso es que sí, definitivamente, lo complejo de la historia de la independencia va a ser eso, la multitud o la diversidad de eh, intereses que van a estar encasillados ahí, ¿no? Muy bien, David, tiene la palabra. Sí, bueno, yo leí un poco antes porque me confundí de páginas, pero al inicio nos menciona que la Guerra de los 7 años dejó a la Inglaterra o dejó al reino en muchos problemas económicos. Entonces necesitaban sacar recursos de alguna parte y se les hizo muy fácil, pues los sacamos de nuestras colonias. Y nos menciona la autora que los impuestos que se le pusieron a la corona, a las colonias, como el impuesto ante el papel, el impuesto del timbre o del té o de muchas otras cosas que también se pusieron impuestos, pues no eran muy raras, eran bastante comunes entre las otras colonias, no solamente de Reino Unido, sino también de otros países, pues que eran comunes esos impuestos. Pero como los americanos o los miembros de las colonias no pagaban esos impuestos, al aplicárselos, pues no les gustó. Podemos verlo, yo lo vi así como se les dio tanta libertad y tanta autonomía que cuando les quisieron ir e imponer impuestos para poder pagar los gastos que se tuvieron en la guerra, pues no les gustó. Y cuando empiezan todos esos impuestos, entra, creo, Charles Towns, creo, que es el canciller del Exchequer, que los americanos sentían que iba a ser más lindo o más benevolente con ellos porque sentían ellos que
esta persona sabía de su sentir. Fue lo contrario, les aplicó todavía más impuestos y todo desencadena en lo que es un evento bastante importante en la historia de los Estados Unidos, que es el Boston Tea Party, cuando entran y protestan y tiran el té al mar. Y incluso este movimiento, pues, no solamente tiene influencia en la guerra de Revolución Americana, sino también podemos verlo en la política actual, que hay un movimiento entre el Partido Republicano, que es el Boston Tea Party, perdón, que son supuestamente conservadores y que quieren regresar a los... Pero eso es otro tema, ¿verdad? Pero esa es la importancia de este evento, que fue uno de los eventos que desencadenó que la guerra de Revolución Americana pues sucediera. Muy bien, David, muchas gracias. Sí, digo, el asunto de los impuestos, de hecho, no leyó usted mal, por eso puse la página 50, desde la 58, porque habla, de hecho, el nombre del subcapítulo se llama Que paguen los colonos, porque ahí es donde empieza el verdadero problema, o al final de la guerra franco-india. Entonces, no hubo ahí detalle con lo de las páginas. ¿Sí? Bueno, el caso es que definitivamente vamos a ver esta confrontación de intereses o de situaciones, mejor dicho, en las que los colonos van a tratar de mantener el sistema. Lo que me parece muy raro son dos cosas. Una, que no les molestaba ser nominalmente ser parte de la corona, ni tampoco ser representados. Pero pues, a la larga sí va a ser una inconformidad que tiene que ver más con el ámbito político, monetario y fiscal. Y ese va a ser el primer problema que van a tener también como país independiente, ¿sí? Que muchos de los grupos que habían abogado por la independencia tampoco van a querer formar un gobierno federal central que regule lo de los impuestos y la emisión de moneda. De hecho, el Banco Nacional va a tardar décadas en formarse. El Banco Nacional Americano, la banca central, va a tomar varias décadas. Y también lo de los impuestos también va a tomar muchas décadas. Al principio nada más van a sobrevivir con las rentas de las exportaciones e importaciones, y nada más va a estar ¿cómo le llaman en Estados Unidos? El Departamento del Tesoro, ¿sí? Pero hasta ahí, ¿sí? Entonces, ya no va a sobresalir de otra forma, ¿sí? Muy bien, el caso es que esa es una de las cuestiones, sí, que me llama, que nunca se ponen de acuerdo. ¿Cuál era la finalidad de obtener la independencia y formar un país? ¿Sí? Si al final no van a poder establecer puntos de acuerdo comunes, que en teoría tenían. Pero bueno, vamos a ver que a la larga eso no les va a impedir formar a la nación más importante del mundo en algún momento. Esa es una cosa. Y la otra, que tiene que ver más con una cuestión simbólica y anecdótica, lo de la fiesta del té, ¿sí? ¿Por qué disfrazarse de indios americanos, no? Para acusarlos a ellos posteriormente de la revuelta y tener leyes más fuertes contra ellos. No, o sea, ¿por qué no? Yo sé que no está en nuestra labor juzgar, pero sí me inquieta esa idea de por qué no usar tus ropas coloniales, o por qué no decir quién eres, ¿no? Bueno, ahora se utilizan los encapuchados y cosas de esas, sí, para proteger tu identidad y cosas similares, pero una cosa es cubrirte y otra cosa es dar una imagen diferente de quien realmente no eres, en este caso disfrazarse de indios americanos, ¿sí? Que a la larga va a ser precisamente lo que dice su compañero David, un elemento simbólico de la política impresionante. De hecho, la traducción de Tea Party no solo ha sido la fiesta del té, sino el partido del té, porque el party tiene esas dos connotaciones. Entonces, el partido del té, es decir, esa facción que buscaba ser lo más radical posible desde el punto de vista de la derecha para conservar la tradición autonómica colonial que tenían. ¿Sí? Bueno, no sé si usar colonial sea la palabra, pero sí me ha intrigado siempre ese asunto, ¿no? ¿Por qué disfrazarse de indígenas? ¿Sí? Me parece que fue con mala hazaña, considerando que pues nunca los trataron bien, y luego el siglo siguiente vienen las guerras indias hacia el oeste, pero bueno, eso ya es una cuestión más anecdótica y
de curiosidad histórica que otra cosa, ¿no? Pero por lo menos a mí se me ha generado esa controversia. Ok, ¿qué más nos informa Pani sobre la independencia? Ahorita nada más están mencionando el ámbito económico, ¿sí? Pero menciona varias cuestiones sobre el ámbito mental y el ámbito ideológico. Entonces, pues, éntrele, ¿no? Aquí a la conversación. José Ricardo, le escuchamos. Sí, perdí un poquito de lo que usted estaba diciendo, me ocupé un poquito por si llego a repetir algo. Pues también algo que yo por lo menos tengo muy presente, porque lo he leído y lo he visto y así, es pues en la masacre de Boston en 1770, si no me equivoco, que algunos también lo sitúan como que es el comienzo de esa división o esa herida que se va a estar haciendo cada vez más grande, porque pues es básicamente una matanza a los colonos por parte de la República, no, la República, por parte de los británicos. Exactamente, pero digo que que es consecuencia de todo de este proceso, ¿no? Obviamente no se justifica ningún acto de violencia como en este sentido, ¿sí? Sin embargo, hay que entender que, digo, se trata de un proceso acumulativo en el que las inconformidades iban aumentando y en algún momento tenía que estallar, ¿sí? De hecho, se considera, hay historiadores que consideran que la matanza de Boston es el inicio formal, digamos, de la independencia, ¿sí? Hay algunos que le ponen al Tea Party, otros que ponen a este proceso de la matanza de Boston, pero bueno, por lo menos fueron en la misma ciudad, entonces ahí hay un poco más de consenso. El caso es que sí, los brotes de inconformidad van a ser frecuentes y van a ser constantes y no se van a detener hasta que alcanzan su culminación hacia mediados de la década del 70, ¿sí? Entonces ya tenemos esta cuestión de la violencia, ya tenemos esta cuestión de la inconformidad, la cuestión de la no representación y la del aumento de los impuestos. ¿Qué otra cosa nos informa Pani sobre eso? También puede ser el hecho de que, bueno, un poquito de mano con representatividad, pero es que hay unas cabecillas, o por lo menos hay gente que destaca el movimiento. No sé si me explique. Puedes tener todas las condiciones, pero si no hay un grupo de personas que lo inicie o no diría un líder, pero sí, es que lo que queda mejor es un líder, pero no es como lo quiero decir. Haciendo un poco de símil en México, que tenemos una conspiración de la corregidora y es un grupo de personas lo que la inicia, termina siendo Dolores Hidalgo que lo termina iniciando. Miguel Hidalgo, porque dije Dolores. Bueno, la ciudad, pero sí, Miguel Hidalgo que lo termina iniciando. Creo que lo voy a dar de baja de la clase de historia porque muchos ya se le hubieran echado encima con esa pifia, digamos, ¿no? Pero bueno, no se crea. No sé si quiere seguir su comentario. No, solo iba enfocado en eso de que es que me acordé del Tea Party, no, del conflicto del té, y ahí también era Benjamin Franklin, creo que él había pagado los daños y pues desde ahí ya se está viendo líderes o personas importantes del movimiento. También en la masacre de Boston, si no me equivoco, John Adams, sí, terminó siendo el segundo presidente después de George Washington. Así que más que nada me refiero a eso, de que ya está yendo gente o líderes que van a tomar parte del movimiento. Exactamente, digo, todo movimiento necesita una organización, ¿no? Un sistema de organización para sobrevivir. De lo contrario está condenado al fracaso, ¿sí? Bueno, necesita una causa y una organización. Insisto, de lo contrario, pues sí se va
al abismo la situación, ¿no? Y precisamente es uno de los puntos a los que quería llegar, ¿no? Más allá de las figuras históricas y de los personajes que, si se fijan, no los hemos tratado mucho en las clases, porque digo, al final de cuentas la historia no es memorizar nombres y fechas, ¿sí? Pero sí es importante reconocer que liderazgos como el de Franklin, por ejemplo, que fue mucho tiempo representante de las colonias en Gran Bretaña, en Inglaterra, desde allá empezó también a mover el pandero, como se dice, y decir, oye, pues aquí hay un tipo de actividad política, aquí participan los representantes de la gente en la Cámara de los Comunes, porque nosotros no. Entonces él de alguna manera redimensionó la situación de los colonos. Eso por un lado, en el caso de Franklin. De acá del lado colonial, vamos a ver que John Adams, Thomas Jefferson, el propio George Washington, que en algún momento tuvieron simpatía por la corona. De hecho, Washington fue militar de la corona durante su juventud. Pues a la larga van a empezar a ver ¿cómo podríamos decirlo? Estas circunstancias, ¿no? Que van a entorpecer parte de sus intereses, cosa que ya hablamos en otro momento, ¿sí? El hecho de que pues sí, definitivamente el hecho de que trunquen, ¿sí? O interrumpan tu ritmo económico, pues sí va a ser muy afectado, ¿sí? Digo, también, por ejemplo, en el caso de Washington, ¿sí? Que tenía varios, si no es que muchos esclavos, veamos de dónde viene de Virginia, ¿sí? Donde el cultivo del tabaco va a ser fundamental y su familia va a proceder de una élite económica muy importante, y ese es el otro punto al que quería llegar, que también hay muchos historiadores que señalan que fundamentalmente la revolución es una revolución económica y una revolución burguesa, ¿sí? No sé qué tan de acuerdo estén ustedes con ese concepto de revolución burguesa que van a utilizar personas a lo mejor como Eric Hobsbawm, pero que implica eso, ¿no? Un sentido específico de la revolución y que tiene que ver con quién la lidera o con quién la organiza. En este caso, vamos a ver que son grupos, pues no de la clase baja, no son campesinos, no son obreros manuales, etcétera, sino que es una élite económica muy bien prestigiada, y ya habíamos hecho el símil en el caso mexicano. Dígame, Arnoldo. Esto es muy como lo que decíamos en África el otro día, de que digamos, decisiones económicas que terminan inmiscuyéndose en la política. Así es, y de hecho, justamente yo estoy trabajando el tema de las élites políticas, y hay algunos autores, hay algunos analistas que dicen que hay una diferencia, por ejemplo, entre una élite política moderna y una élite política antigua o más añeja, que tiene más tintes aristocráticos. Bueno, algo similar tiene que ver con esto. Podríamos decir que quien inicia o dirige y encausa el movimiento de independencia en Estados Unidos es una aristocracia. De hecho, es a lo que muchos autores, tanto Pani como William Paul Adams, etcétera, llaman aquí lo que pongo los WAPs, los blancos, anglosajones, protestantes, ¿no? Sí. Es decir, un grupo muy reducido de hombres con intereses particulares que les va a interesar proteger el sistema que habían construido y que les estaba reportando ganancias, una estabilidad, prestigio y sobre todo poder político, ¿sí? Dice Lucero que sí estuvo apegada a la corona británica, pero fungió en la esclavitud, pero no de mala manera. ¿A qué se refiere como que de mala manera? No entiendo esa parte. Sí, no tuvo una presencia mala en cuestión de esclavos, sino que ella ayudaba, no tanto por las apariencias ni nada, pero leí varios libros acerca de eso y, bueno, lo que era la esclavitud, ¿verdad? Como tal, y mencionan a Washington, pero mencionaban que fungía como buena persona al momento de querer ayudar tal vez no a partidarios de este movimiento de esclavitud, sino a personas
que no necesitaban. No, no sé cómo explicarlo porque ya fue hace mucho que lo leí, pero sí, es esa parte que él era como un buen samaritano. Digo, es debatible, digo, el hecho de que sea un padre fundador, pues también le van a marcar una obra más, más mítica, más heroica, sí, pero digamos, pensemos, digo, no era un santo ni mucho menos, era una persona de carne y hueso con intereses y con motivaciones propias y familiares, entonces digamos, no sabemos hasta qué punto realmente fue así. A lo mejor cuando termina la independencia, pues se iba a ver mal, ¿no? Que el líder del país de la libertad se encargaba de esclavos, no tuviera esclavos. Digo, aunque no los eliminó todos, de hecho, no los liberó a todos. Eh, Transformó ahí la relación que tenía. El caso es que, sí, es difícil a lo mejor entrarle al ámbito personal de estos personajes históricos. Y aunque se ha intentado mucho estas biografías descarnadas, digamos, pues a veces no sabemos hasta qué punto también es real, ¿no? Porque a veces se va mucho hacia lo novelesco, ¿sí? Queremos ver sobredimensionar la humanidad de estos personajes y ahí también me parece que estamos cerrados, ¿no? Muchos periodistas, por ejemplo, o historiadores también, inclusive, que le entran a esto de la novela histórica o que tratan de hacer biografía, pero sale novelada. Es decir, digo, al final tienen que vivir de algo, pero sí, o sea, no sé hasta qué punto es académico, pero bueno, el caso es que sí, existió esta relación entre Washington y los esclavos, pero igual no estamos del todo seguros hasta qué punto los ayudó, ¿no? Digo, porque, insisto, provenía de una familia aristócrata muy importante, ¿sí? De Virginia. ¿Algo más, Lucero? No. Perfecto, muchas gracias por su observación. ¿Alguien más que quiere participar? Muy bien, sigamos. Entonces, el caso es que, de hecho, otra cosa que se me estaba pasando y que alguien comentó con anterioridad era la circulación de los periódicos, ¿sí? La circulación de los periódicos y los pasquines y todos estos folletitos o papeles sueltos también va a ser fundamental porque es la forma de comunicación, es la única forma de comunicación eficiente que se podría tener. Sí, Arnoldo, dígame. Esto lo voy a mezclar con algo que había checado el semestre pasado por pura casualidad, y es que, bueno, tiempo después, una vez que ya sea Estados Unidos independiente, se va a destacar por tener un montón de industria de periódico, un montón de industrias pequeñas de periódicos independientes, e incluso recuerdo que un autor decía algo así como que los estadounidenses habían tenido una larga tradición de lectores. Entonces yo sin duda creo que va a ser muy importante, y esta tradición, digamos, editorial o de producción de imprenta va a iniciar aquí en la independencia como propaganda para así fomentar el movimiento, y que a partir de ahí simplemente se va a hacer más fuerte hasta quizá incluso promover ya más actualmente los medios de difusión masivos. Sí, hay tres puntos, antes de darle la palabra a Miguel, hay tres puntos acerca de la prensa norteamericana de ese momento. Uno, pues era el medio de comunicación que tenían disponible, ¿no? No pudieron recurrir a otra cosa. El punto número dos sería que eso, por ejemplo, la ley del timbre, es decir, pagar impuestos por el uso del papel, pues también les empezó a carcomer, digamos, a los colonos, y por eso duplicaron o triplicaron la producción de periódicos, pero con papel producido en lo que podríamos denominar la nación, ¿no? Entonces, como que para darle una cachetada con guante blanco a los británicos, por eso hicieron eso. También era un símbolo político, ¿sí? Y el tercero, también por eso la libertad de prensa se va a volver en uno de los estandartes más importantes de los norteamericanos hasta hoy día, ¿sí? Y por eso el periodismo en Estados Unidos es una profesión de investigación tan importante y fundamental, ¿sí? En México, digo, creo que todavía nos falta mucho para hacer periodismo del bueno o periodismo profesional bien hecho, ¿sí? De hecho, las escuelas mexicanas de periodismo, ¿sí? Tanto institucionales como no institucionales, tomaron mucho de los modelos norteamericanos en los años 70,
Sí, y lo trataron. El norte, por ejemplo, es un caso, sí, que trató de hacer eso, y lo hizo y tiene una escuela de verano y cosas así de periodismo, pero digo, no es igual, ¿no? Ahí es una verdadera institución en que combina la práctica y la teoría, pero de una forma espectacular. De hecho, ahorita les comparto el nombre de una película que está en Netflix, del Washington Post, muy, muy interesante, de los años también 70. Sí, Miguel Ángel. No, sí, profe. De hecho, bueno, tengo entendido que en lo que supone a la producción editorial era una de las muchas aficiones que tenía Benjamin Franklin, ¿sí? El billete de $100, ¿verdad? Y creo que incluso en uno de sus gacetas es donde propone la idea de tener una bandera con la serpiente de cascabel, que es la que a menudo utilizan los libertarios, ¿no? La bandera de Don't Tread on Me. Exactamente, que insisto, también eso va a generar desavenencias y va a generar conflictos, pero ya nos daremos cuenta en las siguientes sesiones cuando hablemos de los gobiernos posteriores a la independencia, ¿sí? O el sistema político, mejor dicho, porque no vamos a ver gobierno por gobierno, nunca terminaríamos. Pues sí, de alguna manera eso les va a devenir en algún cierto conflicto, y que de hecho también lo van a tener cuando se formen los partidos políticos, ¿sí? Pero bueno, no voy a profundizar en eso ahorita, porque eso lo vamos a revisar en otro momento, ¿sí? En otra sesión. ¿La serpiente no era de Slytherin? Pues no sé a qué se refiere exactamente, pero bueno. Entonces, regresando al ámbito de las publicaciones, de los folletos y estas cuestiones, pues sí va a tener estas tres dimensiones, ¿no? La de comunicación, la simbólico-política y ¿qué les decía la otra? Bueno, la de la libertad, ¿no? La cuestión legislativa de la libertad. Les dejé también el nombre de la película que está en Netflix, es The Post. Es de Washington Post, me parece. Es una película de Meryl Streep y Tom Hanks, que hablan sobre un asunto de que se quiere censurar al periódico, obligarlo a que cierre, porque estaba publicando unos documentos secretos del gobierno, ¿sí? Sobre la guerra de Vietnam. Entonces está interesante cómo se desarrolla todo este proceso de investigación y cómo se conforma las notas, y cómo otros periódicos empiezan a buscar también apoyar a este periódico para fomentar lo de la libertad de expresión, ¿no? Está bien la película, está como palomera, no es el mejor trabajo de Stevie y de Hanks, pero pasa para un domingo. Sí, Miguel Ángel. Sí, de hecho, ya que lo mencionaba, no había caído en cuenta, pero es verdad, aquí en México, cuando un periodista se alza o saca trapos sucios de quien sea quien esté en el régimen actual, por lo general es nada más el periodista y no el medio, y se le acusa de, si no es que de disidente, nada más de traidor o de, bueno, traidor también horrible, de contra. Bueno, fue la palabra, pero en Estados Unidos sí está más generalizado, que es todo el medio, porque desde los tiempos de la campaña de Donald Trump hasta cuando ya era presidente, el New York Times había sacado fotos de su esposa Melania de cuando era modelo desnuda, e incluso el caso más específico y más recuerdo es el que pasa, creo que también es con el Washington Post, cuando es el Watergate con Richard Nixon, que es lo del el agente encubierto de Deep Throat, de garganta profunda. Ciertamente Estados Unidos tiene más como una tradición de que sus periódicos no se callan nada, pero como el medio en general, no nada más de un periodista rebelde. Sí, pero el asunto hay que ver que precisamente esto que mencionas es una consecuencia histórica desde lo que estamos viendo, ¿sí? No es nuevo. Estados Unidos nace en parte por lo que ya también decía Arnoldo, por esta tradición o por este fomento al periodismo o a la difusión de la información. Y ahí se me estaba escapando otro punto también. Si vemos que la comunicación para fomentar la libertad y la independencia se transmitía a través de la prensa escrita, también cuántas personas eran analfabetas en ese tiempo, ¿sí?
cuántas personas podían leer y escribir. Entonces también se limitó a un círculo bastante específico, aunque se producía gran cantidad o relativamente gran cantidad de periódicos y folletos y cosas así, informativos, ¿sí? Estaban destinados a un público muy, muy específico, que hablamos otra vez de esta aristocracia, de esa élite, ¿sí? Y que a la larga eso les va a permitir establecer redes y establecer vínculos con otros centros políticos, bueno, primero entre las colonias, y ahí llegamos al otro punto, por ejemplo, obtener la ayuda de Francia, ¿sí? El enemigo acérrimo en ese tiempo de Inglaterra. De hecho, me parece que sin la ayuda de la intervención francesa, la intervención de Francia, mejor dicho, para no confundirlo con la de acá, pues a lo mejor el curso de los hechos hubieran sido diferentes, no sabemos hasta qué grado, pero sí fue un punto definitorio la intervención de Francia, creo que fue en 1783, si mal no recuerdo, si estoy mal me corrigen, por favor. Esa cuestión. Dice Lucero, en cualquier parte del país te matan por sacar cosas del gobierno, lamentablemente, sí. Hay todavía mucho que trabajar al respecto, no tenemos esa cultura de la libertad de expresión ni de mucho menos del respeto por la vida de los profesionistas, ¿no? En este caso, lamentable esa situación. José Ricardo, hay también hay una también sobre los abusos de sacerdotes y la investigación documental de los periodistas. Así es, de hecho, ahorita no me acuerdo, no me acuerdo si hay una película sobre eso, pero cuando salió también un reportaje acerca de el sacerdote Maciel Maciú, creo que se llamaba, se hizo un escándalo nacional en este caso, y casi obligaron a retractarse al periodista, no sé qué. Entonces es eso. Pero no solo es el gobierno, la gente no le gusta, no sé por qué, hay como esa tendencia de desinformación, ¿sí? De no querer discutir las cosas, y regresamos al punto, ¿sí? De lo de la política, el fútbol, la religión, pues también parece que tratamos de eludir la realidad, ¿no? Las realidades, y eso es más que lamentable. Si queremos vivir en esa añoranza o en ese México mágico, ¿sí? Pero lamentablemente ese México mágico es porque nos desaparecen a las personas, ¿no? Y es muy, muy complejo entrarle al tema de la política. Muy bien, ¿alguien había levantado la mano? No sé si... Sí, yo, profesor, nada más era sobre el caso que decía, creo que fue en Boston, bueno, no, creo que es una parte, pero uno fue en Boston, hay una película que se llama Spotlight, donde sale, de hecho, creo que Mark Ruffalo, basado en hechos reales sobre ese caso, o sea, donde ese periódico, pues, empieza a hacer una investigación sobre toda la red de pedofilia, si no me equivoco, con los sacerdotes sacerdotes, obispo, todos los eclesiásticos en la ciudad. Incluso creo que ganaron un premio. ¿Cómo se llaman los premios a los periodistas? Se me fue. Pulitzer. ¿Cuál? Pulitzer, ¿no? Pulitzer. El Pulitzer, sí. Exacto, entonces sí, es eso, se llama Spotlight, está muy buen hecho. Perfecto, gracias por la sugerencia. José Ricardo, díganos. Perdóname. Nada más un comentario también rápido. Lo que decían de los periodistas también me recuerda con una película que es una joya del cine mexicano, pues La dictadura perfecta. Como el periodista que al final iba a sacar todo, se termina suicidando de un disparo en la cabeza por un presunto caso que le inventaron de alguna violación y todo eso. O sea, solo para mostrar un ejemplo de cómo el cine mexicano también representa, aunque sea en un caso o en una escena, pues la censura y los asesinatos a periodistas. Sí, gracias. Sí, digo, ese tipo de películas es bastante cuestionable. Digo, realmente pretende en realidad presentar la realidad, pero al final es un mal intento, ¿sí? Pero bueno, ese es otro punto. El caso es que sí, vamos a ver un montón, por ejemplo, el caso de Julio Scherer García, cuando le cerraron proceso,
o cuando en otro momento el gobierno no les quiso vender papel a los periódicos, porque controlaba Pipsa, la productora importadora de papel del Estado, ¿sí? Entonces, digo, México no es un caso muy, muy particular, ¿no? Les recomiendo la novela de García Márquez, la de Noticias de un secuestro, donde precisamente los que secuestran son a periodistas, ¿sí? Porque estaban hablando mal, no del gobierno, sino del cártel de Pablo Escobar, ¿no? Entonces está interesante. En lugar de ver una narcoserie que, digo, no, realmente no nutre nada, a lo mejor esa novela de García Márquez basada en hechos reales, ¿no? Y que se documentó a través precisamente de los periódicos, la de Noticias de un secuestro. Bueno, ok, ya para ir cerrando, déjenme regresar a mi presentación. No me voy a detener mucho porque ya iremos viendo esta relevancia de la independencia en otros momentos, ¿sí? Aquí únicamente desde el plano político me interesa destacar estos 4 puntos. El primero, la formación del primer Congreso Continental, que si se fijan, no está muy distante de la matanza de Boston y del Tea Party, ¿sí? Y es donde les digo que empieza este proceso, ¿no? En este primer Congreso Continental se reúnen representantes de casi todas las colonias, creo que solo dos colonias no asistieron, no sé si Rhode Island y Delaware o algo así, no asistieron, y se empezaron a discutir por estas élites, por esta aristocracia, cuál era el mejor camino para las colonias, ¿no? ¿Qué debían de seguir, qué debían hacia dónde debían ir, ¿no? ¿Qué puntos de acuerdo deberían de considerar, ¿no? Entonces, ahí es donde se empieza a gestar esta noción de la independencia y de dotar a las 13 colonias de este fundamento y también darle un giro político, ¿sí? Sin embargo, pues fue más una reunión, pues no improvisada como tal, pero que no se llegaron a acuerdos concretos, ¿sí? Por eso, el año siguiente, en 1775, se reúne nuevamente, se le llama el Segundo Congreso Continental, que se extiende hasta el 81, año en que se establece el Congreso Federal, ¿sí? Y ahí es donde no solo se firma el Acta de Independencia de 1776, sino que se empiezan a tomar acuerdos sobre la colaboración con Francia, por ejemplo, sobre el tipo de gobierno que van a tener, se discuten todas estas alternativas que se tienen a la de colonias segregadas o dispersas, no geográficamente, sino políticamente hablando, ¿sí? Cómo llegar a acuerdos, si deben llegar a acuerdos o no con Inglaterra, todo este tipo de cosas fueron las que se fueron discutiendo en el Congreso Continental, pero que ya desde un principio se vislumbraba la idea de la independencia. Eso no estaba en discusión, ¿sí? Cosa que sí estuvo en discusión en el primer Congreso, pero en el segundo ya era definitiva la independencia, pero ¿qué hacer con ella? Entonces por eso se mantuvieron en constantes pláticas. La guerra, el periodo de la guerra se extiende desde 1775 al 83. Es la segunda guerra más larga que ha tenido Estados Unidos después de la de Vietnam, ¿sí? Y a lo largo de todo ese tiempo no detuvieron la discusión política y empezaron a establecer algunos elementos del gobierno, ¿sí? Desde el punto de vista legal sobre todo. Era imposible en ese contexto establecer instituciones, una administración, una burocracia, un poder central, si es que se deseaba, etcétera, en medio de la guerra y de esta inestabilidad, pero sí elementos como empezar a formar elementos legales. Y más adelante, ya una vez concluida la guerra y pues no concluida el proceso de independencia, porque Inglaterra no lo va a reconocer de inmediato, pero al menos desde el punto de vista interno, la formación de la Constitución de los Estados Unidos, que se le considera la primera constitución moderna, ¿sí? Y también hay debate si se puede considerar como la constitución más antigua vigente, ¿sí? Pero ese es otro tema. El caso es que la Constitución lo que va a venir a hacer es
formalizar todos estos debates y todos estos elementos que se hacían desde los congresos continentales para regir el sistema político norteamericano o el régimen político norteamericano. Lo que me llama la atención mucho de la Constitución, si ustedes tienen la oportunidad de revisarla con detenimiento, es la ambigüedad con que fue escrita, pero no fue fortuito, sino que fue a propósito para mantener esa postura no de rivalidad, pero sí de equilibrio entre lo que pueden llegar a ser los estados y lo que puede hacer el gobierno federal. Entonces, en ese sentido, sí hay algunas ambigüedades sobre, por ejemplo, la regulación del comercio, el poder judicial, si a quién le atribuye, si los gobiernos locales o al gobierno federal le compete juzgar qué, cosas así, cosas de ese tipo, el gobierno ejecutivo, cómo se iba a elegir, pues sí quedaron muy como que al aire, muy ambiguas. De hecho, la Constitución nada más tiene como 4 o 5 páginas y una de ellas nada más son las firmas. Pero tiene que ver con eso, con esa idea de no hacer un gobierno cuadrado o un gobierno que superior o federal que limitara a los estados, ¿no? Esa también era la lógica. Por eso nada más van a establecer algunos puntos de acuerdo generales, pero hasta ahí, ¿no? En 1787 se redacta una primera versión de la Constitución, en el 88 se manda a ratificación a todos los estados, algunos los regresan con varias modificaciones, o sea, es un año muy, muy agitado el del 88 para la Constitución, para que pueda ser aprobada por todas las colonias o todos los estados en proceso de convertirse en estados, hasta que en 89 se ratifica, ¿no? Que, por ejemplo, yo lo veo en el caso mexicano, que se hacían las cosas casi al vapor, ¿no? En noviembre ya están haciendo la junta, el Congreso Constituyente y en febrero se aprueba y en marzo entra en vigor, ¿no? Del año siguiente. Ellos se tomaron su tiempo para ver, sobre todo porque no tenían un modelo a seguir, me parece que ahí está la razón, ¿sí? No tenían un modelo a seguir de constitución, ¿sí? Y entonces también eso explica lo prolongado del proceso y la ambigüedad de su contenido, ¿sí? O de su estructura, mejor dicho. Sí, porque pues no tenían un modelo a seguir. Justo el año en que entra en vigor la Constitución, inicia la Revolución Francesa. Sí, no sabemos qué tanto influyó realmente la Revolución Americana, pero sí es un punto a considerar. Y ya la Constitución francesa ya va a tener otra lógica, ya no va a ser un documento general acerca de las responsabilidades o el papel del Estado, de la nación, sino que va a tener ya un contenido más específico, ¿no? Entonces, a grandes rasgos eso implica el proceso revolucionario, cómo llevar a cabo o cómo abordar toda esta diversidad de intereses y de conflictos que las colonias habían estado arrastrando desde 25, 30 años atrás, a partir del intento de centralización de Gran Bretaña. Entonces, eso es lo que nos quedaríamos hasta este momento. Las siguientes clases revisaríamos qué pasa cuando estos elementos ya empiezan a concretarse, ¿no? Cómo se empieza a constituir el sistema político norteamericano. Bien, ¿alguna pregunta sobre esto? ¿Algún comentario? ¿Todo bien? Sí, Claudia, dígame. Profe, tenía una duda. Bueno, quería hacer un comentario. No sé si esto todavía entra, por ejemplo, en esta clase. Era sobre qué pasaba con las personas que se oponían a la revolución. Que bueno, pues no eran un número pequeño, porque pues la autora incluso menciona la cifra de que alrededor de 20% de la población blanca de las colonias, pues se opuso a este movimiento. Y bueno, pues menciona también que estas personas pues fueron tratadas despectivamente, se les daban apodos, se les excluía también. No, hace la comparación con la Revolución Francesa, que quizás no fueron tratados de la misma manera, los opositores a la revolución, pero bueno, estaba todavía persistente esta exclusión hasta estos grupos. Y bueno, pues al final,
Una de las opciones por las que optan estas personas pues es migrar. Este, se dirigieron hacia Canadá o Gran Bretaña pues para seguir siendo, estando bajo el mando del rey. Y bueno, pues también no solo fueron grupos de personas blancas los quienes se retiraron de Estados Unidos, sino también menciona que también algunos pueblos indígenas, y algunos esclavos que habían huido de sus amos para luchar, del lado de Inglaterra. Así es, muchas gracias Claudia por su intervención. Efectivamente, a lo mejor no le habíamos dedicado mucho a qué pasa con los que no estaban a favor de la independencia, ¿sí? A veces nos puede dar la impresión de que era una opinión homogénea, pero nos damos cuenta de que no. Desde dos perspectivas. Uno, desde que no todas las colonias participaron de principio en los congresos continentales, sino que tardaron en convencerse o en convencerlos y entrarle, ¿no?, al Congreso, como insisto, Rhode Island y Delaware y algunos de estos estados, que se mantuvieron relativamente neutrales o en favor más de la corona, incluso durante la época de la guerra. Esa es una cuestión. Y la otra, la gente, si recuerdan cuando hablamos de la migración a Canadá o las migraciones a Canadá, un sector como de unos 30,000 colonos norteamericanos se fueron hacia Canadá para vivir ahí, porque ya le pertenecía a ese territorio a canadienses, a los británicos. Otros se fueron a Inglaterra para seguir en ese dominio. Entonces, definitivamente va a ser una población, pues sí, segregada. Claro, no va a tener el grado de oposición como bien menciona su compañera en la Revolución Francesa, que al simplemente tener un comentario en favor de los realistas era suficiente para mandarte a la guillotina en la época del terror de Robespierre. No se llegó a este grado, no se llegó tampoco al encarcelamiento, pero sí de alguna manera se les empezó a segregar socialmente, ¿sí? Entonces eso limitó a muchos de los simpatizantes de la corona, por eso prefirieron o optaron por migrar, ¿no? Obviamente no podían llevarse mucho de lo que llevaban, pero bueno, el caso es que vamos a tener también esas dificultades para algunos centros de la población, algunos grupos poblacionales, ¿no? Entonces, me parece adecuada la intervención de Claudia. Lo que no me quedó claro es si iba una pregunta encaminada en ese sentido, Claudia. No, nada más quería, bueno, pues hacer el comentario y ya era todo. Perfecto, gracias por la aclaración. Entonces, bien, ahí queda cómo se va formando este proceso. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta o comentario? Muy bien, vamos a revisar ahora qué pasa después de que se empieza a formar la autonomía en Canadá y se obtiene la independencia de los Estados Unidos. Para la siguiente clase, esta lectura, son pocas páginas. El texto se llama Análisis histórico-político del federalismo en Canadá y aborda de las páginas 41 a 54 y nos detalla un poco más de la conciencia autonómica de Canadá. Entonces es lo que estaremos revisando en la siguiente sesión. Muy bien, entonces aquí terminamos. Nos vemos la próxima semana. Tengan un buen fin y que descansen. Hasta luego. Gracias, nos vemos. Cierto, la asistencia. Gracias.